Libro de Filipenses, capítulo Nuevo Testamento, capítulo 1. Un único versículo vamos a leer para arrancar y orar juntos, ¿sí? En casa también, ahí, búscalo en la Biblia. Como solemos decir, si te estás sumando, no tenés Biblia, escribinos, queremos conocerte, queremos poder acercarte a una Biblia y poder charlar acerca de Jesús. Sí, acerca el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 21, muy conocido para aquellos que son cristianos de tiempo, por decirlo, pero desde acá vamos a arrancar en esta mañana en lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, en esta mañana, en medio de este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración, de ofrenda, de presentación de este Hijo, Señor, ahora es momento donde tu palabra, Señor, sale de tu corazón para cada una de nuestras vidas. Señor, tu palabra viene para echar luz sobre nuestros pensamientos, echar luz sobre nuestros corazones, para traer entendimiento no intelectual, sino un entendimiento espiritual sobre nuestras vidas. Y Señor, de los que estamos aquí presentes en esta casa, podamos recibir, Señor, la porción justa, y también los que están en casa, Señor. Señor, que puedan permanecer cerca ahí del teléfono, de la computadora, de la pantalla, oyendo, recibiendo y recibiendo libertad en tu palabra de lo que vos querés hablar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, amén, amén y amén. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La semana pasada leímos un pasaje y luego lo acompañamos con un pasaje en el libro de Eclesiastés 9 que decía: aún hay esperanza para todo aquel que está vivo. ¿Sí? Mientras estamos vivos tenemos esperanza. Y hoy vamos a estar hablando de un tema. Vieron de que venimos desde la semana pasada, y como fue el último sermón del año pasado, hablando acerca de que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Pero entiendo de que hay armas o enemigos o cosas de que buscan distraernos, buscan confundirnos, buscan desorientarnos de lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Y uno de los enemigos es algo que hoy vamos a estar hablando. Hay palabras que no queremos pronunciar. Hay palabras que cuando queremos hablar de ellas, buscamos otras. Hay enfermedades que no queremos ni nombrarlas. Y antes de nombrarlas, queremos buscar algo que darlo a entender, pero no decirlo directamente. De lo que vamos a hablar en esta mañana, en lo que vamos a compartir, es una palabra que muchas veces no queremos decirla. Buscamos sinónimos. Dormir. Espichó. Durmió. Bueno, creo que no se ve en la pantalla, ¿no? A ver, no sé si ahí. Para que en casa entiendan también. Estiró la pata. ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? De la muerte. Algo que no queremos hablar muchas veces. Algo que queremos evitar. Y algo que, ¿por qué hablamos de esto? Porque creo de que teniendo Dios un propósito en nuestras vidas, muchas veces vivimos bajo la esclavitud del temor a la muerte. Hay muchas personas de que viven con temor a la muerte. Muchas personas que no conocen a Jesús, y aún hay personas que conociendo a Jesús hay temor y no queremos pronunciar y no queremos hablar. Simplemente buscamos
otras palabras, otras expresiones, como si eso nos cuidara de no entrar en eso, de no entrar en esa palabra. La muerte. La muerte. El apóstol Pablo, en este pasaje sobre el cual arrancamos en esta mañana, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es una bendición. Ahora, no siempre entendemos esto. ¿O por qué Pablo puede llegar a decir esto? Imagínate, Pablo lo que está diciendo: el morir es una bendición. Imagínate si yo le digo a Lore, mi esposa: si te morís es una bendición. Queda feo, ¿no?, que yo lo diga. Sí, usted ahora no aproveche por lo que está predicando el pastor para que usted le diga a su esposa: si te morís es una bendición. O a su suegra: si te morís es una bendición. Sí, porque puede no entenderlo. Puede no entenderlo. Y quizás está con un sentido distinto a la que el apóstol nos está hablando, a cómo él llega a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Espero de que no se empiecen a levantar e irse. Espero que los que están conectados en casa no se vayan, porque si usted está pensando en hacer eso, aún los que están en casa, de cambiar de tema, le digo que se quede, porque en esta mañana usted va a tener libertad en sus pensamientos y en su corazón para ser libre de eso que el enemigo quiere aún tener dominio sobre sus mentes, sobre sus pensamientos. Si usted es de Jesús, no tiene que tener temor sobre la muerte. Y si usted no es de Jesús, no le ha entregado su corazón, hoy es mañana de salvación para que usted reciba libertad y entendimiento de qué podemos o cómo podemos enfrentar esto. ¿Qué es la muerte? Según el diccionario, es el fin de la vida. Cuando leí en la Real Academia Española y leí esto, el fin de la vida, bueno, tampoco nos dice tanto, ¿no? Otro diccionario dice: es el fin de las actividades vitales del ser humano. Es decir, deja de latir nuestro corazón, dejamos de respirar, dejamos de pensar, se termina una etapa de nuestras vidas. Ahora, ¿por qué una palabra tan corta, de 6 letras, produce un impacto tan profundo sobre nuestras vidas? ¿Por qué una palabra de 6 letras, evitamos tan corta, produce un efecto tan dañino? Porque el hombre en estado original no fue diseñado para enfrentar la muerte. No estamos preparados para enfrentar la muerte, porque no era esa la idea original, sino que la muerte entró a causa del pecado. A causa del pecado. Algunos dicen: ojalá me muera, así se termina todo. Otros dicen: ojalá que no llegue eso nunca. Y vamos a ir viendo qué es la muerte y qué podemos hacer al respecto. Cuando en la Biblia habla de muerte, no habla de un fin, sino cuando la Biblia habla de muerte, habla de una palabra que es separación. Y eso es algo importante. La muerte no es el fin de nada. La muerte es una separación. Y en la Biblia encontramos distintos tipos de muerte. Encontramos la muerte que todos estamos pensando, y es la muerte física. Es la que definimos ahí del diccionario. Es la muerte donde nuestra luz se apaga, por decirlo de alguna manera, en esta tierra. Es ahí cuando pareciera que todo se termina. Y encontramos de que esa muerte física, según la palabra, es la separación. ¿La separación de qué? De nuestro alma, de nuestro espíritu, del cuerpo. Fíjense que esta palabra, separación, es muy importante. Porque algunos piensan, algunos creen, algunas enseñanzas o doctrinas de este tiempo es que la muerte se termina todo ahí. Y en realidad la palabra nos enseña que en la muerte no se termina nada.
todos vamos a atravesar por ese camino, menos los que estén presentes cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y seamos arrebatados y llevados directamente a su presencia. A su presencia. Querramos o no querramos, la muerte física nos va a alcanzar a todos. Por más de que hagamos, por más de que caminemos en otra dirección. Leía una anécdota de una persona de que tenía temor a la muerte, entonces se va a un viaje y se va a otro lugar, y una persona que le habían dicho que se había ido a otro lado se encuentra con la muerte, y la muerte dice: ¿qué, viniste a buscarlo a fulano de tal? Y dice: no lo vine a buscar. Es más, me llama la atención, dice que lo vi que salió de viaje. Y la muerte le dice, y el otro dice: sí, se fue a tal lugar. Y dice: sí, a mí me llamó la atención que se iba para allá, pero yo sabía porque allá tengo la reunión con él mañana. Es decir, que podamos buscar atajos, podamos buscar escapar, pero no podemos escapar de la muerte física. Fíjense de que el libro de Santiago, capítulo 2, 26, nos habla de esto de la separación en la muerte física, y dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. El cuerpo sin espíritu está muerto. Génesis 35 dice: y aconteció que al salírsele el alma, porque murió, llamó su nombre Benoni. Eclesiastés nos dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. 3 versículos que nos hablan de una separación física. Una separación física. Ahora, ¿es esta la muerte más peligrosa? ¿Es esta la que debe preocuparnos? La Biblia nos habla también de otra muerte. Y una muerte con la cual nacimos todos. Todos nacimos muertos espiritualmente. Todos. ¿Y qué es esto de nacer muertos espiritualmente? Dijimos que la palabra muerte es separación. Y morir espiritualmente es estar separados de Dios. Ahora, a partir de Adán y Eva, todos nacemos separados de Dios. Nacemos sin una relación directa con Dios. El tema es de que esa muerte, como ya está innata en nosotros, muchas veces no nos preocupa. Y la que nos mete miedo y la que nos mete preocupación es la muerte de la separación de nuestro cuerpo. Cuando se termine estos 70, 80, 90, 100, 110 años que vamos a vivir acá, ¿sí? Los más fuertes. Y esa muerte es la que nos preocupa. Pero sabes de que la muerte física, la muerte espiritual, es algo a causa del pecado que todos desde que nacemos la arrastramos. Dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Y podemos pensar en la muerte física, pero lo que está hablando es la muerte espiritual, esa separación de Dios con la cual todos nacemos. Pero también la Biblia nos habla de otra muerte más. Y esto es como ir profundizando ahí el tema. Nos habla también la Biblia ya en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6, y en otros versículos más, otros pasajes más, nos habla de la muerte segunda. Y ahí es donde vamos viendo el problema real acerca de la muerte. La muerte segunda es cuando ya no tengo posibilidades. ¿Se acuerdan cuando leímos Filipenses? Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Y leí y se menciona otro pasaje en Eclesiastés. Que el pasaje en Eclesiastés que decía: si estoy vivo, tengo esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza.
Si estamos vivos, tenemos esperanza. Y aunque hayamos nacido muertos espiritualmente, por medio de Jesús podemos nacer de nuevo, volver a la vida en vínculo con Dios y nunca, nunca volver a experimentar esa separación. Experimentar esa separación. Algunos piensan, yo me acuerdo que mi abuelo de chiquito me contaba acerca de eso y me decía, no pasa nada, yo cuando me muera me voy a ir al purgatorio. ¿Sí? Cuando me muera tengo una segunda oportunidad y ahí voy a ahogar todas mis penas, ahí me voy a arrepentir bien y después voy a estar bien. Bueno, la Biblia en ningún lado nos enseña de que hay un purgatorio, una segunda oportunidad después de la muerte, sino de que nos da miles de oportunidades mientras estamos vivos para entregar nuestro corazón a Cristo y poder apropiarnos de la victoria de Jesús sobre la muerte. Otros creen y dicen, no, después se termina todo. La Biblia no nos enseña eso. Otros creen que uno se muere y reencarna en algo. En un sapo, en una mosca. Por eso hay gente que no mata a los bichos, ¿sí? Porque por ahí piensan de que está el abuelito, la abuelita, alguno ahí. Y piensan de que, muchos creen de que uno se muere y reencarna en algo, y en ese algo intenta hacer las cosas mejor y luego muere y reencarna en otra cosa, y en ese proceso de reencarnaciones llega a un punto donde ahí está en el mejor, ya ha sido como purificado y ahí entra en un buen estado de vínculo espiritual, digamos. Bueno, la Biblia no dice eso. Lo que nos dice la Biblia es de que después de que morimos vamos a dos lugares, o vamos al cielo o vamos al infierno. No hay lugar intermedio, pero sí también está la seguridad de que si creemos en Jesús, nuestra morada eterna va a ser con Él. Amén. Si usted ha nacido una vez, ¿cuántos nacieron una vez? ¿Sí? Por lo menos una vez nacimos todos. Si nacemos una vez, vamos a morir dos veces. Ahora, si nacemos dos veces, vamos a morir solamente una vez. Porque nunca vamos a ser separados nuevamente del vínculo de la relación con Dios. Del vínculo de la relación con Dios. Juan 11, 25. Búsquelo ahí en la Biblia si puede. Juan 11. Mientras escucho las hojitas, aprovecho a tomar agua. Juan 11, 25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dice estas palabras previo de encontrarse con su amigo Lázaro, palabra a sus hermanas, y ella no logra entenderlo, no logra entender lo que le están enseñando, lo que Jesús le está diciendo, pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 5:24, un poquito antes, dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra, 5:24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. ¿Le ha entregado usted su corazón a Cristo? ¿Qué es entregarle el corazón a Cristo? Porque muchas veces damos las cosas por sentado, ¿no? ¿Qué es entregarle el corazón a Cristo? ¿Es ir a la iglesia? No. Entregarle el corazón a Cristo es hacer una oración de fe, lo que llamamos la oración de fe. No.
Porque muchas veces pensamos, hacé la oración de fe y ya está. No, es más, la oración de fe no aparece bíblicamente. Sí hay que confesar con la boca, pero confesar podemos hacerlo de otra manera, sin hacer esa típica oración que conocemos. Entregar el corazón a Cristo es reconocer que soy pecador, reconocer que estoy separado de Dios, reconocer que estoy lejos de Él y creer que Él murió en esa cruz por mis pecados. Creer que Él murió en esa cruz para acercarme a Dios. Creer que en esa cruz Él no solamente limpia las culpas, el pecado, sino que en esa cruz Él vuelve a hacer que tengamos relación con Dios. Y cuando yo le entrego verdaderamente mi corazón a Cristo, puedo tener la plena seguridad de que la muerte no tiene dominio ni autoridad sobre mi vida, de que todo no se termina ahí, sino de que hay esperanza después de la muerte. Si alguien de los que está aquí o de los que están en casa no han aceptado a Cristo en su corazón, en esta mañana es una buena oportunidad para darle lugar a ese Jesús. Al final, cuando terminemos, vamos a orar por esto. Pero qué increíble o qué raro es que personas que conocen a Jesús, personas que conocen la palabra, personas que saben o en teoría entendemos de que vamos al cielo, de que exista el temor respecto a esto, respecto a la muerte. Puede parecernos raro, puede parecernos como contradictorio, pero también es una realidad. Así que vamos a ver cómo, a través de la palabra, algunas cosas respecto a esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses. Qué difícil es pronunciar tesalonicenses, ¿sí? Es como que uno lo dice hace tantos años y lo tiene, se le traba la lengua ahí con el tesalonicense. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y acá vamos a entrar. ¿Cómo puede ser que un cristiano tenga temor a la muerte? ¿O por qué ocurre esto? Y me sorprende, o encontré este relato ahí en Primera de Tesalonicenses 4:13, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Leo otra vez. Dice: tampoco queremos, hermanos. ¿A quién le escribe? Sí, pero ¿qué eran? Hermanos. Le escribe a una iglesia. Le escribe a personas que sabían, que habían entendido muchas cosas quizás, pero le escribe a hermanos en Cristo y les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué es ignorar? No saber, no entender de la manera correcta. Queremos, hermanos, que no ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué está queriendo decir con los que duermen? No los que a esta hora están durmiendo físicamente, sino está hablando acerca de los que han partido, de los que ya se han adelantado, de los que ya han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Saben qué había pasado en la iglesia de Tesalonicenses? Por distintas situaciones que comentaristas dicen distintas cosas. Dentro de la iglesia había surgido el temor de qué pasaba con aquellos de que se morían o después de la muerte. Había temores dentro de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo se toma el tiempo para escribir y dice: me preocupa esto, quiero enseñarles esto, no ignoren. Y acá encontramos por qué el temor a la muerte.
por no saber, por no entender, por no apropiarnos las verdades o lo que ya ocurrió hace muchos años atrás. Porque muchas veces sabemos como conocimiento intelectual. Conocemos como un conocimiento de 2 por 2, 4, y lo sabemos. Pero muchas veces las verdades de Dios, aunque conocemos y creemos lo general ante ciertas situaciones, falta que baje de nuestra cabeza a nuestro corazón, falta de que haya luz espiritual sobre nuestras vidas. Lo que el apóstol Pablo quería en ese día era echar luz sobre los corazones, de la misma manera que en esta mañana el Señor quiere echar luz sobre nuestras vidas, para que la muerte no tenga autoridad sobre nuestras vidas. Porque la única autoridad que la muerte tiene sobre nuestras vidas hoy, si somos hijos de Dios, es la que nosotros le delegamos, es la que nosotros le permitimos. Resalté aquí en mi Biblia, en mi bosquejo, por decirlo, desarrollo 2 palabras de este versículo de Tesalonicenses: ignorar, no saber. Para vencer el temor a la muerte es necesario saber con claridad y con luz verdades que vamos a ver aquí en un momento más. Esa ignorar es la primera, y la segunda es no se entristezcan. Ahí entristezcáis, sí, bueno, pero la parte donde dice no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. ¿Es normal que la muerte produzca tristeza en nosotros? Sí. Y me sorprende absolutamente que Pablo, el mismo Pablo, en Filipenses 2, habla de un tal Epafrodito, su compañero de servicio. Y ahí después usted léalo en casa, es Filipenses 2:27. Pablo habla de Epafrodito y dice que se enfermó muy grave y de muerte. Dice, pero Dios tuvo misericordia de él y de mí, porque si él se hubiera muerto, hubiera caído tristeza sobre mi vida. ¿Y cómo se vinculan los dos? Un pasaje dice para que no estén tristes por la muerte, y Pablo en esta dice que la muerte de su compañero le hubiera producido tristeza. ¿Cómo es? No me tiene que producir nada, no. Es normal que la muerte produzca tristeza en nosotros, que produzca ahí un quiebre, pero lo que la palabra quiere hablarnos en esto es lo que no tiene que producir en nosotros, es los efectos que la muerte produce. Y fíjese otro pasaje, libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos. Hebreos 2. Leemos versículo 14 y 15. El 15 está lo que quiero resaltar, pero leemos uno antes. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, está hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y fíjese lo que dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante, ¿qué dice? ¿Cuánto? Toda la vida, ¿qué cosa? Sujetos a servidumbre. ¿Qué produce el temor a la muerte? Servidumbre, atadura, límite, pérdida de propósito. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Eso es lo que el diablo quiere producir sobre nosotros. Servidumbre.
yugo, como una presión, no de un rato. Y quizás hay gente de los que estamos aquí o de los que están escuchando en casa, de que toda la vida vienen escapando de la palabra muerte. Quizás vienen con el temor, con la duda, con eso de que veo la sombra y se me erizan los pies, los pelos. ¿Sí? Los del brazo a mí nomás, pero bueno. Fíjese lo que produce la muerte. Yugo, esclavitud, por tiempo, el temor a la muerte. Encima acá aclara en Hebreos, el temor de la muerte. Ahora, ¿produce temor Dios sobre nuestras vidas? ¿Quién es el que busca producir temores sobre nosotros? Sin lugar a dudas, que el temor a la muerte es algo que el enemigo provoca para alejarnos del propósito de Dios. El desconocer, el no tener luz en esto, hace de que teniendo toda la libertad y teniendo la victoria, muchas veces vivimos todavía bajo el yugo de esa opresión. ¿Cómo vencer el temor a la muerte? Porque si no estamos al horno, ¿sí? Vemos el problema, reconocemos el problema, pero ¿qué hacer con esto? Leíamos ahí de que no ignoréis acerca de los que duermen, no ignoréis lo que hay adelante. Muchas veces lo que nos produce temor es lo desconocido, es lo que no sabemos. Entonces, como no sabemos qué hay después, nos produce un montón de temores. Ahora lo que el Señor quiere es de que sepamos qué hay después, que no digamos no sé. Hay un día ahí donde que Jesús estaba con sus discípulos y Jesús le dice, me estoy yendo y donde yo voy, ustedes van a venir conmigo, me voy a preparar morada. Sí, me voy a preparar. Eso de chiquito en la escuelita me enseñaban acerca de eso y yo me imaginaba mi mansión con pileta y todo allá en el cielo. Me voy a preparar morada. Y Tomás ahí le dice, ¿cómo vamos a ir allá donde vos vas si no sabemos cómo llegar ahí? No es raro que Tomás pregunte de esa manera, ¿no? Pero quizás muchas veces él está diciendo, no sabemos cómo vas a ir vos al Padre y cómo nosotros podemos llegar. Y Jesús le dice, ¿cómo que no saben? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es el medio para atravesar la muerte con esperanza. Pero debemos saberlo, no desde el recitar el versículo, sino de entender la verdad espiritual de lo que pasó hace 2000 años, 2020 ya. Porque hay cosas y verdades espirituales que el Señor quiere que en esta mañana sean abiertas nuestros ojos o quizás recordadas para que el enemigo no tenga este arma o este enemigo para alejarnos o demorarnos del propósito que tiene sobre nuestras vidas. Lo primero que debemos saber en esta mañana o recordar en esta mañana es que el príncipe de la muerte fue derrotado. Amén. Por ahí se dice que se puede perder una batalla, pero ganar la guerra, ¿no? O sea, puedo perder un combate, pero Bueno, Jesús le ganó al enemigo la batalla, la guerra completa. Nunca va a ser derrotado ni vencido, sino que leemos ahí en el mismo Hebreos que leímos recién, volvemos a reforzar y dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué es esto, carne y sangre? ¿De qué está hablando cuando habla carne y sangre? Está hablando de nuestro cuerpo. ¿Por qué Jesús se metió en un cuerpo humano? ¿Por qué Jesús se metió en un cuerpo de
así como el nuestro, siendo Dios. ¿Por qué se metió en esto así como nosotros? Porque era necesario de que Él entrara en la misma carcasa para que esta carcasa experimentara la muerte, y habiendo metidos en esto y experimentado la muerte y venciendo la muerte al resucitar, tener la victoria sobre el príncipe de la muerte, que era el diablo, y librar, lo leímos, a todos los que por el temor estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús, siendo Dios, se hace carne, sangre, lo que nos está diciendo ahí, que muchas veces leemos y decimos, ¿qué querrá decir esto? Qué raro. Simplemente eso. Jesús se metió en un cuerpo humano para enfrentar la muerte. Imagínate que Jesús vino para morir. El propósito supremo de su nacimiento fue morir. Digamos, su misión mayor era el final, no el recorrido. Su misión más importante no estaba en el trayecto, sino su misión más importante estaba cómo terminaba. En cómo terminaba. Jesús venció al príncipe de la muerte. Segundo punto, el poder de la muerte quedó destruido. Busque el libro de Oseas. Está en su Biblia, ¿eh? Ahí, como siempre digo, en las hojitas todas pegadas, esos libros chiquitos del medio. Libro de Oseas, capítulo 13. Oseas está. Antes, muchos años atrás, cuando decían un pasaje, decían el número de página. Ahora hay tantas Biblias distintas que no podemos decir el número de página porque hay muchas versiones, ¿sí? Libro de Oseas, capítulo 13. Fíjese lo que dice el versículo 14. Está hablando el libro de Oseas, Antiguo Testamento, antes que Jesús naciera, muchos años antes, pero hablando proféticamente de algo que iba a ocurrir más adelante. Fíjese lo que dice el versículo 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Mi abuelo hubiera dicho, chupate esa mandarina. Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Quién está hablando? ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Que esta verdad sea revelada sobre nuestras vidas. Muchos años atrás, escritos en ese plan, mirando hacia adelante, en el cumplimiento en el tiempo justo, diciendo, yo voy a ir, voy a cumplir una misión, me voy a meter en ese cuerpo, y en ese cuerpo voy a morir, y muerte, vos que te enseñoreás de mis criaturas, vos que te robás la paz, vos que ponés límite, muerte, el Señor diciéndole, yo voy a ser tu muerte. Es como que en esa expresión bíblica también hay como ironía, ¿sí? En esas figuras literarias, por decirlo, hay como una ironía diciendo, vos que te presentás y atemorizás y querés oprimir, yo voy a ser tu muerte. Y leemos de que Jesús vino, murió y resucitó y venció la muerte, quitándole la autoridad
que tiene o que tenía sobre nuestras vidas. Primera de Corintios 15, 55, 56, 57, en esos versículos, pasaje muy conocido, dice el apóstol escribiendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos los picó una abeja alguna vez? Qué cosa fea, ¿eh? Cuando te pica una abeja. ¿Dónde está el veneno de la abeja? En el aguijón. Muy bien, en la cola. Bueno, imagínense la abejita volando, la abejita volando con su cola ahí y el aguijoncito ahí puntiagudo. Lo que nos mete temor es ese aguijoncito, ¿no? ¿Qué pasa si uno la agarra y le corta el aguijoncito y se lo saca? No pica más, menos mal que tenemos compañía. Muy bien, no pica más. Es decir, la abeja esa viene, nos zumba, pero si el aguijón está extirpado, ¿puede hacernos algo? No. Lo mismo pasa con el poder de la muerte. A causa de la obra de Jesús en esa muerte y resurrección, el aguijón, el peligro de la muerte, fue extirpado y no puede hacernos nada. No puede hacernos nada. ¿No le da ganas de decir gracias Dios? ¿No le da gracias para decir en esta mañana, en este tiempo donde hay tanto temor a la muerte, en esta mañana donde hay tanto temor a la enfermedad, a la pandemia, a enfermarse, a toser y uno ya empieza a pensar, no, neumonía y tantas cosas que el enemigo aprovecha? La muerte para los hijos de Dios no es un problema. Ahora, tampoco es para querer seguir así nomás, ¿no? Pero no debemos vivir atados bajo el yugo. Por eso es que en esta mañana la palabra es para echar luz sobre nosotros. Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis 1. Al final de la Biblia, por todos lados anduvimos hoy. Fíjese la última parte del versículo del 1:17. No sé en su Biblia, en mi Biblia está pintado en rojo. Cuando la Biblia aparece pintado en rojo, significa que son palabras ¿de quién? De Jesús, ¿sí? Y aún estando en Apocalipsis, encontrando palabras de Jesús, ahí lo que aparece en rojo al final del versículo 17 dice: no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En esto, cuando la Biblia dice las llaves, tengo las llaves, es como que algunos se ponen a buscar el llavero y quieren saber qué es eso de la llave. Cuando habla de la llave está hablando de la autoridad. Jesús tiene autoridad. Jesús venció el poder de la muerte sobre nuestras vidas. Jesús venció el poder de la muerte sobre nuestras vidas. Hay muchos pasajes de esto que quizás oímos, o quizás algunos que quizás escuchamos por primera vez, pero a la hora de recordar, de reforzar, de volver a leer o leer por primera vez, el Espíritu Santo quiere ir abriendo nuestro entendimiento para poner paz en nuestros corazones. Lore leyó ahí en un momento de la adoración, creo que luego de la ofrenda, el Salmo 23. Salmo 23, ¿sí? ¿Leíste el Salmo 23? Muy bien, ¿viste? Te estaba prestando atención. Muy bien.
Salmo 23. El Salmo 23, versículo 4, que solemos leer mucho, en la versión Reina Valera, muchos de ustedes lo pueden recitar de memoria seguramente. El Salmo 23, 4, ¿qué dice? Aunque ande, no temeré, porque tú estarás conmigo, ¿sí? Fíjese, Salmo 23, 4, muy usado en estos, al hablar acerca de esto. Fíjese tres cosas rápidas y ya nos queda, vamos ahí entrando al final. Hablamos acerca de que el príncipe de la muerte fue derrotado, hablamos de que el poder de la muerte fue derrotado, pero fíjese que en este Salmo 23, 4, que leemos tanto o que hemos leído tantos, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Y acá yo resalté una palabra, ande. ¿Qué significa que diga aunque ande? A ver, Cindy. A ver, Sandro. Estoy pasando. ¿Es decir que lo describe la muerte como un destino? No. David escribe y dice, aunque ande. Está hablando de que él va a atravesar. Muchos piensan de que ahí se termina todo. Muchos piensan, la vida es tan corta de que me saco las ganas de todo y hay que disfrutarla, tirar la casa por la ventana. Y saben que la Biblia nos habla de eso. En Eclesiastés allá leemos, joven, disfruta tu juventud, sacate las ganas de todo, hacé lo que quieras, anda por el camino que quieras, todas las cañitas al aire que te quieras tirar, tirátelas todas. Total, la vida es corta. Pero después de la vida no se termina todo. No se termina todo. Aunque ande en valle, la muerte es un viaje, no un destino. Y dice de sombra de muerte. ¿Vieron que dice de sombra de muerte? ¿Alguna vez le pasó cuando eran chicos que su mamá les encargaba algo que ustedes tenían que salir en la noche a tender la ropa o sacar la basura? Y en pleno invierno uno tenía que salir en medio de la noche, frío, viento, y uno salía con la basura, con la bolsita de basura o con el tacho. Yo cuando era chiquito se sacaba el tacho de basura. Salía con el tacho de basura y tenía que ir y uno veía los árboles que se movían y veían las sombras que pasaban y uno iba corriendo, oraba, ahí oraba, uno oraba chiquito, oraba y saltaba la tranquerita y ponía el balde y volvía. Y cuando entraba decía, gracias Señor porque me cuidaste. Y uno veía las sombras y es como que las sombras tomaban forma, ¿no? Y uno veía como una sombra que era uno con un cuchillo así que venía. Y uno se hace toda la película. Pero después sale el sol y se da cuenta de que no eran los árboles y nada que ver. La muerte es una sombra. Leía una anécdota de un papá que iba con su hijo en el auto. Y iban en el auto y llegan a una esquina y el papá clava los frenos y pasa un camión enorme. De esos con acoplado, enorme el camión. Y le pasa bien, bien cerquita. Y estaban en el auto, ahí quedaron petrificados, ¿no? Y la sombra del camión les pasa por arriba, sí, pero el camión pasó nomás. Cuando vuelve así, digamos, el alma al cuerpo, ¿no? Cuando vuelven a tomar aire, el papá piensa y le dice al hijo, hijo, te asustaste, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué preferís? ¿Que te pase el camión por arriba o que te pase la sombra por arriba? Muy bien. La vamos a anotar todos los domingos para que venga. Qué fácil que es predicar así. Ale, anotala de una. Le pregunta, papá, ¿qué preferís? ¿Que te pase el camión por arriba o la sombra?
La sombra. Muy bien, la sombra. ¿Usted qué prefiere que le pase por arriba? La sombra. El camión de la muerte lo pasó por arriba a Jesús cuando Él fue a la tumba. Y a causa de que Él resucitó y venció, hoy sobre nosotros solamente pasa una sombra que puede atemorizarnos. Solamente una sombra. El camión, Él le puso el pecho para que la muerte no tenga autoridad sobre nuestras vidas. Y ahora podríamos decir, pero hay que pasar esa sombra. Por eso es que David escribe, tú estarás conmigo. Fíjense cuando Él dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es que cuando nos toque atravesar eso, no nos va a dejar solos, sino que aún en ese momento, Él va a pasar esa transición con nosotros. Fíjate un secreto o un detalle en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es como que David habla y escribe y dice Jehová allá y nos habla a nosotros y nos dice nada me faltará. Pero cuando llega ahí al versículo 4, ahí no dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, sino es como que ahí le habla a Él y le dice tú estarás conmigo. ¿Se entiende la diferencia? No es que nos dice a nosotros, pero Él va a estar conmigo, sino es como que Él ahí en el Salmo se da vuelta y cambia la dirección de la persona y lo mira directamente y le dice, pero tú estarás conmigo. El Señor está con nosotros aún atravesando ese momento. Amén. No estaremos solos, nunca, nunca, nunca. Para el Hijo de Dios, ¿tenemos problemas? ¿Tiene problemas, situaciones? Sí. Pero fíjese esto, para el Hijo de Dios, los problemas son temporales, pero las bendiciones son eternas. Para la persona que no tiene a Dios, las que se vuelven temporales son las bendiciones. Los problemas se tornan eternos. Por eso es que la diferencia está en entender y apropiarse de lo que Jesús hizo por nosotros. Volvemos ya para terminar al libro de Filipenses, capítulo 1. Si no, alguno va a decir, pastor, vos arrancaste ahí, no lo mencionaste más, Filipenses 1. Vamos ahí a Filipenses 1, 21. Otra vez, a donde partimos. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo Pablo puede decir esto? Porque él logró entender espiritualmente que la muerte había sido vencida. Logró entender que el poder y el dominio de la muerte sobre su vida ya no existía, que ese aguijón había sido extirpado, de que la sombra puede estar, pero que la obra de Jesús es suficiente para que tengamos vida y vida como eterna, eterna. Pero acá encuentro algo en este Filipenses y en esta charla del apóstol, ahí en Filipenses. Voy a ir aquí porque tengo otra versión, Efesios, Filipenses 1. A partir del versículo 22 encontramos una lucha que tenía el apóstol. Dice, mas si el vivir aquí, ahora, resulta para mí en beneficio de la otra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas estoy puesto en estrecho, estoy ahí como en una disyuntiva, teniendo deseo de partir
y estar en Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar aquí en la carne es más necesario por causa de vosotros. Cuando leía esto, pensaba en esto que venimos hablando del propósito de Dios sobre nuestras vidas. Acá el apóstol dice: para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me voy es mejor, allá voy a estar tranquilo, voy a estar descansado. Pero la disyuntiva del apóstol era: pero Dios todavía tiene cosas que haga acá. Todavía hay propósitos sobre mi vida. Entonces lo que lo mantiene vivo al apóstol no es escaparle a la muerte. Lo que lo mantiene vivo al apóstol no es escaparle y no tengo miedo de qué va a pasar allá. No es querer zafar y no saber, sino es tener el entendimiento de que sé que allá voy a estar mejor, pero me quiero quedar de este lado no escapando, sino me quiero quedar de este lado porque todavía hay cosas que Él necesita que yo haga. Qué bendición poder llegar a decirlo de esta manera. No, sí, me quedo acá para no ir de aquel lado, sino todavía Dios tiene propósito. Y cuando Él diga basta, lo que me espera es mejor. Puedo vivir toda la vida bajo el temor de la muerte, conociendo desde lo intelectual, pero viviendo de esa manera, el cumplimiento de los tiempos perfectos sobre mi vida no son, es como que ando ahí caminando poco por arriba y poco por la banquina. El Señor quiere traer libertad sobre nuestras vidas. Aquellos que conocen al Señor, aquellos que le hemos aceptado en nuestro corazón, aquellos de que sabemos lo que estamos hablando, pero quizás muchos todavía viven con esa esclavitud, con esa opresión, con ese temor, como diciendo: sí, está todo bien, pero mejor ni me la nombres a la muerte. Jesús vino para que puedas pronunciar esa palabra sin que te produzca nada. No hay nada que tiene que atarte, limitarte, porque la obra de Jesús es completa sobre nuestras vidas para romper todo yugo, para romper todo dominio. Pero el enemigo es tan astuto que quiere sembrar en nosotros, aprovechando la pandemia, aprovechando pensamientos, aprovechando nuestra historia. Porque quizás mamá, papá vivían con un temor constante y nosotros nacimos o crecimos en ese medio y hoy tenemos esos mismos temores arraigados en nosotros. Y hemos aceptado a Cristo, pero todavía eso convive con nosotros. Pues es tiempo de dejar de convivir con eso, porque la obra de Cristo trae libertad sobre esos pensamientos en nuestras vidas. Algunos piensan, mejor me quito la vida para dejar de sufrir, para cortar con esto. Pues esa palabra es palabra del diablo. Pues ese pensamiento es pensamiento del diablo. Porque la única forma de pasar a mejor vida es entregándole el corazón a Cristo, aceptando su obra y reconociendo que la muerte no es un fin. No es, listo, mi escape es ese. Tu escape, si querés encontrar un escape, es correr en esta mañana a los pies de Cristo y decirle: no sé cómo vivir, no sé cómo resolver esto, no sé cómo salir adelante. Pero en esta mañana es correr al que mató a la muerte y le quitó toda autoridad, al que murió, al que se hizo humano, carne, para entender y tener dominio sobre la muerte, y vos y yo podamos descansar en paz. Jesús venció al príncipe de la muerte. Jesús venció el poder de la muerte. La muerte es simplemente un pasaje de
que si estamos en Cristo es una sombra, aún en la cual estamos acompañados por Él. A veces tenemos personas cercanas, personas en nuestro corazón, amigos, familia, que uno les predica, les habla, y es como que rechazan, no quieren saber nada. Y uno hace los mejores intentos y busca de una manera, de otra, y pareciera de que desaprovechan las oportunidades. Y eso muchas veces, sobre todo al tratar ciertos temas como esto, se produce en nosotros como una tristeza, como un malestar, como una carga, como diciendo, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con tal cosa? En esta mañana lo que te quiero decir de parte de Dios es, deja de luchar con esos temores. Porque el que transforma, el que convierte el corazón, es el Señor. Sí, lo que nosotros tenemos que hacer es hablar, predicar, pero sobre todo vivir vidas cristianas coherentes. ¿Qué es esto? Que lo que decimos, lo vivimos. Testimonios, cartas leídas. Y en el momento menos esperado, hay oportunidad de que el corazón sea abierto. Recuerdo hace años atrás, cuando mi abuelo ya estaba grande, no quería ir a la iglesia. No quería ir a la iglesia el abuelo. No había forma. Y a escondidas leía la Biblia. Lo enganchábamos, ¿eh? Porque él no quería que sepamos. Vaya a saber por qué, ¿no? Yo recuerdo que estaba muy triste porque veía que a mi abuelo se le apagaba la luz, que mi abuelo se iba. Y uno lo quería ver en la iglesia, lo quería ver acá adentro, viviendo lo que uno vive. Y recuerdo estar cuidándolo en el hospital y sentir la voz del Espíritu Santo hablando a mi corazón y diciendo, estate tranquilo. Un jueves, día de oración. Y el domingo mi abuelo se fue. Nunca lo vi en la iglesia. Y tenemos que venir a la iglesia. Pero el que dice cuándo, cómo, hasta el último segundo, como en Eclesiastés, si hay vida, hay esperanza. Entonces no tengas miedo. Confía en el Señor. Ora. Predica con tu vida. Perdé el temor a la muerte. Esto no es para andar pavoneando, oh, no le tengo miedo, no le tengo miedo. No. Esto es poder tener paz. Que yo sé que Él preparó mi futuro. ¿Se acuerdan aquella canción que cantábamos? Porque Él vive, no temo al mañana. Porque Él vive, ya no hay más temor. Porque yo sé que Él preparó mi futuro. La vida vale más y más solo con Él. Si quizás vos nos estás escuchando y estás oprimido por el temor a la muerte, si la venís buscando, en esta mañana la palabra de Dios te dice, busca a Jesús y Él te va a mostrar, te va a descomprimir, te va a mostrar un nuevo camino. Les invito a que cierren sus ojos, vamos a orar. Vamos a orar. La primera oración que vamos a hacer es
Quizás para aquellos de que no han abierto su corazón a Jesús. No una oración que la oración salva, sino una oración donde hablamos o confesamos lo que en esta mañana hemos recibido, lo que en esta mañana hemos predicado. Si vos nunca le aceptaste a Jesús en tu corazón y el temor de la muerte ha caído sobre tu vida, la oración es para que puedas recibir a ese Jesús y oremos juntos en esta mañana y vos puedas acompañarme diciendo: Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a la tierra a morir por mis pecados. Creo que diste tu vida, pero también que resucitaste. Y que al resucitar me das la victoria a mí también. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que me ayudes a tener victoria sobre esas sombras, sobre esos temores que quieren detenerme, que quieren atarme. En el nombre de Jesús. Amén. Quizás otros conocemos, pero no estamos preparados. En esta mañana el Señor nos recuerda, nos renueva en el pensamiento, echa luz. Y ahí te invito a que vos ores conmigo junto a hermano, hermana. Que vos ahí comiences a darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Soltá palabras de vida en esta mañana. Reconoce la obra de Jesús en la cruz. Aún si has estado ahí preso del temor, preso de los pensamientos, preso de la tristeza, este es momento para acercarse, para soltarlo delante del Señor. Si hay tristezas que están ancladas, clavadas, como una estaca en el corazón referido a esto, y temores que no nos dejan seguir en esta mañana, no es un buen deseo, es la palabra de Dios que trae libertad sobre tu vida, es la palabra de Dios que quiere que estés tranquilo, que no haya yugo sobre tus pensamientos, que puedas disfrutar, que puedas vivir la vida cristiana como Él quiere, con lo que Él ya ha hecho por cada uno de nosotros. No ignoréis. No tengan dudas que Jesús ya ha vencido la muerte, que ya le ha quitado la autoridad sobre nuestras vidas y que lo que tenemos por delante es bueno. Señor, en esta hora, en esta mañana, recibimos tu palabra, una palabra, Señor, quizás alumbrando, confrontando, Señor, cosas que no nos gustan, cosas que nos incomodan, cosas que nos duelen, sentimientos, Señor, quizás arraigados en el corazón, pero en esta mañana tu palabra llega para darnos vida, para levantarnos, alentarnos, inspirarnos a seguir adelante, Señor, entendiendo las palabras del apóstol que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia por lo que Jesús ya hizo por nosotros.
pero también entendiendo, Señor, de que aquí todavía hay propósitos sobre nuestras vidas. Y si hay áreas de nuestra vida que el enemigo todavía nos tiene presos del temor, Señor, no somos buenos instrumentos. No podemos caminar en el centro de tu voluntad. No podemos caminar en el pleno propósito tuyo, Señor, cuando todavía somos presos de esos pensamientos. Pero en esta mañana queremos reconocer quizás el temor. Queremos reconocer quizás el temor a la muerte. Queremos reconocer quizás el evitar ese tema, Señor, pero queremos reconocerlo para que el diablo escuche que hemos entendido en esta mañana y que tu palabra ha echado luz sobre nuestras vidas, Señor. De que tu obra en la cruz del Calvario, tu obra en esa tumba, Señor, fue una obra completa. Tú no te quedaste ahí mientras el enemigo, la muerte, se enseñoreaba y celebraba la victoria. Señor, vos estabas esperando el momento para levantarte de esa tumba y matar a la misma muerte, para quitarle toda autoridad sobre la vida de tus hijos. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tu obra es completa sobre cada uno de nosotros, porque vos tenés preparado nuestro futuro, Señor, porque tú estás en control de todas las cosas, Señor. Aún oramos por nuestra familia, por nuestros hermanos, hermanas, padres, abuelos, amigos, personas cercanas que quizás hay tristeza, carga en el corazón en este tiempo, pensamientos encontrados, temores, Señor. Señor, oramos y confiamos, Señor. Oramos y confiamos, Señor.